Buena, buena, ¿qué tal? ¿Ah? ¿Cómo están? Yo aquí, ¿ah? Gorrito irlandés nuevo. Esta vez nos encontramos en Galway, al otro lado de la isla de Irlanda. Nos encontramos aquí con los amigos que nos están haciendo un pequeño tour por la ciudad. Ha sido un poco difícil grabar porque llueve bastante seguido, entonces complicado. Quisiera tener una mejor cámara, pero no. I'm used to bigger cameras. Eso es para ti. Yo no quiero una chica. Trabajar a Gonzalo que sabe. Thank you very much. Ok, ¿tiene limón ya? ¿Ya? ¿Están listos? Sí. Salud. ¿Qué tal? Oh, delicious. Me tocó. Salud. Salud. ¿Qué te pareció? Ah, bueno, rico, sí, vale la pena. Sí. Ya, el paquete. ¿A dónde nos trajiste? Al de King's Head. Pero no me salió que tengo que leerla. Sí, lo más famoso del lugar es la leyenda que le da nombre, la cabeza del decapitado rey Carlos I de Inglaterra. Hace unos años las obras de rehabilitación del pub descubrieron algunos tesoros ocultos tras una capa de hielo, como una chimenea de principios del siglo XVII. Es como el más típico, más importante, más reconocido de los restaurantes. Es como lo que hay que visitar de Galway, uno de los bares. Es uno de los más famosos de la ciudad. Tiene típica comida irlandesa, como el estofado que va a probar Gonzalo. Mexicana la verdad. ¿Ya tú qué pediste? Veggie jam. Ay, no sale nada. Quesadita vegana. ¿Y qué es? Es una comida india. Con lentejas. ¿Y tú, David? Merluza Atlántica, salvaje del Atlántico. Con una cama de papitas y pesto. ¿Y tú, Paz? Yo fui la más fome parece, pero tiene... No, risotto. Risotto con zapallo, creo, y avena parece. ¿Y esto es? Lo voy a hacer Irish stew, sí, que es el estofado irlandés, muy típico. Eso es lo más típico de acá. Tiene carne de cordero, Mote, cebolla, papas, trigo, cilantro. sí. Vamos a probar qué tal. Buen provecho. Tu papá no come. Yo no quiero ser grabada mientras Va a salir en los chascarros. de los extras. Recomiendo Irlanda. ¿Te gustó? Bueno, probado. Yo creo que ese es como muy un sabor chileno igual, como que no es tan desconocido.
puedo decir que es súper difícil cruzar la calle y la gente no respeta mucho los semáforos. Uno está acostumbrado a mirar a cierta dirección cuando uno cruza la calle, pero en Irlanda manejan en el sentido contrario que, por ejemplo, en Chile. Entonces es difícil. Incluso en las calles está escrito como aquí tiene que mirar a la derecha o según donde esté aquí tienes que mirar a la izquierda, porque confunde y hay muchos turistas. Otro dato interesante de Irlanda es el arpa celta. Cuenta la leyenda de que los dioses celtas le entregaron esa arpa a un antepasado irlandés para que la música diera luz y felicidad a los irlandeses que pasaban por un periodo de tristeza y fatalidad. Por eso es la creencia de que la gente de Irlanda es tan sencilla, amistosa, que uno la encuentra en el escudo de la cerveza Guinness. También creo que es parte del logo de Ryanair. Hay en la moneda de 2 euros, como símbolo de que esa es moneda de Irlanda. Bueno, ahora nos encontramos en una playa, en una mini playa, creo que al norte de Galway, que está mirando al Atlántico. Y en ese lugar tiene una plataforma para que la gente se lance desde arriba. Ahora, a pesar de que hay lluvia, y ahora está empezando a caer nuevamente la lluvia, hay gente que se está bañando, hay niños pequeños que se están bañando. Una cosa que se me había olvidado comentarles es que Galway tiene una relación con Chile. Irlanda ha tenido un conflicto histórico entre los protestantes y los católicos. ¿Qué pasó? Que Irlanda fue invadida por un tiempo por los británicos. La mayoría de los irlandeses era católico. Entonces España, todas sus colonias aprovecharon esto y muchos irlandeses
se fueron y prepararon en España, porque ahí tenían cabida con el catolicismo. España, bueno, todos sabemos, es fuertemente católico, y las colonias en Sudamérica también lo fueron. Hay dos personajes que son irlandeses y fueron parte de la historia de Chile. Uno es Ambrosio O'Higgins, que es el papá de Bernardo O'Higgins, pero el personaje que tiene relación con Galway es John Augustin Tess Evans. Él viajó con Ambrosio O'Higgins después de haber estado en España a hacer una nueva vida en las colonias de Sudamérica. ¿Qué pasa con esta persona? Su nombre se castellanizó y pasó a ser Juan Ibáñez. Trabajó en Chile, hizo gran dinero, y su tataranieto es Carlos Ibáñez. Exactamente, es un expresidente de Chile por 2 periodos, ¿lo fue? Creo que sí. Bueno, se viene el bus. Nos vamos a tomar el bus rápidamente y nos vemos en un próximo video. Nuestro primer Irish Coffee.